Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de teorías sobre hormigas. En esta ocasión les hablaré sobre la hibernación, pero antes, vamos con la intro. Cuando llega el invierno y comienza a hacer frío, las hormigas comienzan a prepararse para dormir durante todo el invierno y despertar en primavera. A este proceso se le suele llamar hibernación. Pero este término no es el adecuado para el proceso que hacen nuestras hormigas. Las hormigas al llegar el invierno comienzan a dormir y despiertan en primavera. Debido a esto, nosotros decimos que están hibernando. Otros animales como osos, ardillas, hámsters, murciélagos, hibernan. Estos animales son homeotermos, o también conocidos como animales de sangre caliente. Pero las hormigas son animales de sangre fría o conocidos como heterotermos, y su metabolismo es diferente. El nombre correcto para el proceso que realizan nuestras hormigas es diapausa. Pero, ¿qué es la diapausa? La diapausa es el proceso en el cual las hormigas descansan y duermen para sobrevivir al invierno. Antes de la diapausa, las hormigas producen glicerol, que actúa como un anticongelante natural. Esto les permite sobrevivir al invierno. Debido a la falta de calor, las hormigas no pueden moverse, y es por eso que pareciera que la colonia hubiera muerto. Antes de la diapausa, las hormigas empiezan a prepararse para el frío. Disminuyen su actividad, así que es normal no ver muchas hormigas forrajeando. También la reina dejará de poner huevos, algunas especies de hormigas tapan la entrada de su hormiguero, y a veces las larvas son alimentadas mucho más para que puedan convertirse en pupas antes del invierno. Y cuando llega el momento de entrar en estado de diapausa, las hormigas comienzan a ponerse en una posición fetal, y esto nos hace pensar que están muertas, pero solo es su postura para dormir. ¿Cómo realizar la diapausa de manera exitosa? Lo primero que tienes que hacer cuando tus hormigas están en la diapausa es ubicarlas en un lugar frío, por ejemplo tu sótano, u otro lugar que no tenga calefacción. Esto es para las zonas templadas. Para los que viven en zonas cálidas, la diapausa no se puede llevar a cabo debido a la falta de temperaturas bajas. ¿Es necesario realizar la diapausa? Sí, es necesario, ya que esto les permite a tus hormigas recuperarse de todo el trabajo y esfuerzo que han hecho durante todo el año, para que en primavera todas las hormigas vuelvan con más fuerza y energía para seguir trabajando. En algunas especies se puede evitar la diapausa, pero si es algo que esa especie de hormiga hace todos los años, creo que debemos respetarlo y dejar que ellas descansen. Si tratamos de evitar la diapausa, la hormiga reina podría morir de forma prematura, porque la diapausa les permite descansar para regresar con más energía el siguiente año y continuar con la puesta de huevos. ¿Qué hacer cuando las hormigas despiertan en primavera? En primavera las temperaturas aumentan un poco, así que las hormigas despiertan de la diapausa. Esto no ocurre de golpe, sino que es un proceso lento que puede tardar 2 semanas o un poco más, así que no te preocupes si tus hormigas no despiertan inmediatamente. También lo que puedes hacer es sacarlas del lugar en donde las ubicaste, por ejemplo tu sótano, y ubicarlas en donde las tenías el resto del año. Así despertarán un poco más rápido, ya que la temperatura será un poco más cálida que en el sótano. Cuando tus hormigas ya estén despiertas, puedes colocarles en su zona de forrajeo alimentos azucarados, como aguamiel, agua con azúcar o jarabe proteínico. Esto lo hacemos ya que luego de la diapausa nuestras hormigas estarán hambrientas. Y bueno, hasta acá llegaría este video. Antes de que se vayan, les quiero decir que haré una nueva sección del canal en la que subiré las características de diferentes especies de hormigas. Y sin nada más que decir, yo me despido. Este es el mundo de la mirmecología y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!